Colega Juan Carlos, un feliz día a todos los televidentes. Realmente las pago de incapacidades se ha convertido en un vía crucis para los enfermos, trabajadores y para los empleadores. La verdad es que la norma, hay algo que llama autoliquidación, permite ampliamente que el empleador pague la incapacidad de trabajador al menos los primeros 6 meses y lo descuenta de los pagos que le hace a la Seguridad Social. Eso es lógico, pero últimamente ni lo uno ni lo otro. Entonces el empleador espera que pague la EPS o el fondo y a su vez el trabajador en la mitad no tiene sustento para su casa. Definitivamente están atiborrando los juzgados de tutelas y creo que aquí ha faltado un sólido seguimiento por parte de la Supersalud para el cumplimiento de esto y por parte de la Superfinanciera, porque realmente el perjudicado en última es el trabajador, el perjudicado subsiguiente es la persona que está creando empleo en Colombia, que son los empresarios. Doctor Oscar Iván, imagínese que este es el escenario que hay, el ejemplo que ocurre, y lo analizamos porque esto le pasa a todo el mundo. Resulta que el empleador, de manera muy juiciosa, está pagando la seguridad social de su trabajador, Completo. la salud, la ARL, todo. El trabajador se enferma y empiezan las incapacidades porque no lo pueden calificar aún, porque está todavía con concepto de rehabilitación y tal. Empiezan los 180 días y el problema con la EPS, digamos que la EPS en principio paga, pero entonces después viene el fondo de pensiones y ponen al trabajador en una carga que no debería ser para él, que vaya aquí, que vaya allá. Y entonces el trabajador le dice al empleador, sígame pagando usted las incapacidades y después se las cobra. Y entonces el empleador dirá, pues entonces esto es como que, a ver, pago de lo no debido. O sea, yo pago la seguridad social y también tengo que pagarle el salario mientras la EPS o la ARL o los fondos de pensiones me resuelve. Entonces ahí hay unos vacíos y lo que usted dice es verdad. Todos los juzgados están llenos de tutelas, casi todas por ese mismo tema. Me parece que la Superfinanciera y la Supersalud tienen que obrar con autoridad, con contundencia, con respeto de la seguridad social en Ley 100 y en todos los decretos subsiguientes y normas. Vea, ya hay jurisprudencia y ya hay norma que indica qué hacer en las largas incapacidades. Los primeros 180 días son a cargo de la EPS. Del día 181 al día 540 del Fondo de Pensiones. Y del día 541 en adelante, nuevamente con la EPS. La EPS y el Fondo de Pensiones no tienen ninguna disculpa para pagar, dilatar, sea a través del empleador, sea directamente. Incluso estamos en mora de que el legislador coloque la sanción de intereses moratorios a la tasa más alta, como en el artículo 141, cuando no pague, para la demora injustificada de las incapacidades. También, y es otro aspecto que no hay por qué, se han convertido la Junta Nacional y las juntas regionales en unos organismos que nadie fiscaliza. De Son eternos los miembros, no hay concursos para sus vacantes, son caprichosos en sus conceptos, aunque son respetables, pero sobre todo la norma dice que una vez presentada una revisión a la Junta Regional, tienen 30 días para resolver y pasan hasta 6 meses. Y en la Junta Nacional ni se diga dónde está la Supersalud, dónde está el Ministerio de Trabajo, para que controlen, así como controlan las notarías, controlen las juntas regionales y la Junta Nacional, que ahí se deciden la suerte de millares de colombianos a la espera de una pensión, a la espera de una calificación que va a definir sus derechos prestacionales. Por favor, si las autoridades nos ven, ojo con las juntas regionales y con las juntas y con la Junta Nacional de Calificación, que son procesos muy demorados. Otro viacrucis. Y yo le digo, ¿por qué todo tiene que ir a la Junta Regional y a la Junta Nacional, como lo comentaba ayer con el doctor Álvarez? Si la EPS y si el mismo fondo privado de pensiones tiene un buen departamento de calificación, con especialistas, con gente honesta, con gente diáfana, no tendría todo el mundo que estar calificándose, recalificándose, yendo a la Junta Nacional, yéndose a demandas. Si desde la EPS el médico tratante, que es quien es uno de la historia, esta persona, por obvias razones,
tiene más del 50% de pérdida de capacidad. Una, Junta regional, Junta nacional. Llega una persona de 60 años, 70 años con un cáncer, haciendo metástasis. ¿Qué van a inventar ahí? ¿Qué van a inventar? Entonces lo esperan 6 meses, 1 año, y la persona viene enferma y la persona agravándose, todavía sin conocer su calificación para la invalidez. Todo lo de la salud, todo lo de la discapacidad tiene que ser urgente, porque las necesidades del enfermo y de su familia no da espera. Ahí tenemos también en las juntas regionales vale un salario mínimo, eso le cuesta a la EPS, ese le cuesta de fondo. En la Junta Nacional vale otro tanto. Hay que las EPS se ahorren eso con un buen equipo de trabajo. Tienen que ir a Bogotá también. Y fuera de eso, muchas veces esas calificaciones no son, digamos, como alguienes que consideran que no son muy objetivas, entonces le toca a la persona después buscar un tercero que, experto en médico, en daño corporal, pueda debatir. Entonces, sí debería haber, y en eso lo hemos insistido, estas personas que están pidiendo una calificación no es la persona que está relajada en su casa, es la persona que está precisamente padeciendo una enfermedad, una dolencia que requiere, ojalá, no que le regalen la pensión ni nada, ni que se burle la norma, que se haga rápido el proceso. Segundo, la calificación debe y tiene que ser integral. Y eso le hago un llamado de atención a los televidentes que nos consultan permanentemente. Si a usted le duele el pelo, disculpe la exageración. Inclúyalo ahí. Inclúyalo ahí y permanentemente. Y tenga muy cerca su historia clínica. La historia clínica pertenece al paciente. Si hay un tema que es físico, pero también tiene algo psicológico, inclúyalo allí. Psiquiatra, no le dé pena. En Colombia, ¿quién mayor de 30 años con esta agresividad, con esta violencia, con estas falencias, y no va a tener un trastorno? Lo puede Todo tener. hay que integrarlo, porque todo entonces, hay que integrarlo. A mí me decía el doctor Santiago Muñoz, quien es un médico experto en daño corporal, y me decía, Juan Carlos, cuando yo estoy realizando una calificación, en mi historia yo miro hasta, mire, temas como este, ¿en dónde vive? ¿Cómo trabaja? ¿Cuál es su entorno? Porque él dice, no es lo mismo una persona que vive en un barrio con unas condiciones de dificultad y hasta de orden público que quien vive en un sector con comodidades, porque eso psicológicamente y su entorno también lo tiene en cuenta para la calificación. Mire usted, cosas tan subjetivas como esa. Doctor Juan Carlos, a propósito de la calificación integral de la invalidez, cuando una persona ha sufrido un accidente, una enfermedad profesional y marca, por ejemplo, un 15%, marca un 15%. Bajito. Pero a diferencia tiene otras patologías que no fueron incluidas. Común. ¿Quién paga? ¿Es de origen laboral o es de origen común? Otro problema. Ha habido más de 10 jurisprudencias que dicen quien lleva al dictamen la patología común o profesional marca. Entonces, le voy a dar un ejemplo que pasó acá en Medellín, lo conocí por parte de este médico. Hay una persona que es esquizofrénica y tiene drogadicción, adicción. Es adicto. Sí. Pero era un trabajador. Correcto. De una embotelladora en la calle. Muy bien. En la embotelladora tuvo un grave accidente laboral. Desempeñando su labor. Sí, se quebró un vidrio y al ojo. Perfecto. Eso no sabíamos. Se hospitalizó. Le dieron los medicamentos. Sí. Pero entró en una crisis de abstinencia mientras estaba en el hospital y se voló. Y se voló. Y empezó siguió consumiendo. Consumiendo y volvió a los 5 días, perdió el ojo. Muy bien. Perdió el ojo. Pero entonces le dieron un 30% de pérdida. Sí. Y de común, laboral. Laboral porque estaba, pues obviamente en ese tema. Entonces el médico apeló, señor, este señor tiene una enfermedad de base, que es la esquizofrenia y la adicción, la dependencia. Aunada a ese accidente. Y esa le dio un 43%, entonces ya tenía un 73%. Pero si bien la esquizofrenia y la dependencia tenía una mayor calificación, ¿por qué se dio la crisis? ¿Por qué se dio la calificación? Fue por el accidente de trabajo que tenía una menor calificación. O sea, que en vez de ponderar por la mayor valoración que era su enfermedad de base, se le dio mayor prioridad a la laboral. Entonces este señor fue a la Junta Nacional y en efecto la Junta Nacional ahí sí tuvo buen criterio, lo dio como una calificación profesional. Quien lleva la calificación es el origen. ¿El origen de dónde partió toda la estructuración que llamamos? Sí, independiente que sea menor o mayor la calificación. Ahora, usted mencionaba un tema que es interesante. ¿Quién paga?
Resulta que cuando es de riesgos laborales, paga la ARL. paga la ARL, pero si es de origen común no se paga. Cuando es menor del 50% no hay una indemnización. Ese es Entonces, también por un favor. vacío que existe en materia de indemnización. O sea, una persona que no logra el 50% de calificación, bueno, puede estar con una estabilidad laboral reforzada, pero no recibirá un recurso económico Nunca. porque no está, Entonces, no está en la por favor, norma. Si usted sufre una enfermedad profesional, un accidente, por menor que sea de 5, un 10, 15, téngalo ahí en su historia clínica y tenga su historia clínica en Bien su casa. organizada. Bien organizada y en su casa, porque realmente otra cosa, preguntas Sí. recurrentes estas semanas que nos llaman o nos escriben de todo el país. ¿Qué es una discapacidad? Una discapacidad es toda pérdida inferior al 50% y da un reforzamiento laboral para la persona que padece la discapacidad. Pero ¿cuándo es importante? ¿Cuándo hay que calificarla para los efectos qué momento? laborales? Inmediatamente la esté sintiendo o cuando suceda y que pase un 15%. Está normal, esta es la ley 361 que está reglamentada y en la reglamentación en decreto tiene reforzamiento laboral toda persona que tenga una discapacidad. Cuando hablamos de Igual, reforzamiento es estabilidad sí, laboral, es decir, que más debe de permanecer en el cargo. 15%, que si, ¿quién no tiene una discapacidad del 1%? Todo el mundo, Puede no, haber, claro. ese 15% o más. Doctor, vamos a leer mensajes en nuestras redes Sí. sociales y gracias a todas las personas que se conectan, que son muchísimas. Dice Luceli Moncada Restrepo, hola doctor, si yo pago mis aportes a salud, a pensión, a ARL, a caja de compensación, si yo me enfermo o me hacen una operación, ¿quién me resuelve las incapacidades como trabajador independiente? Es una buena pregunta. Si paga la ARL y fue un accidente de trabajo, la ARL. ARL. O la EPS a la que pertenece. Los Sí. trabajadores independientes tienen las mismas prestaciones que los trabajadores dependientes. Pero debe pues obviamente reportar Sí, si fue un accidente sino que laboral. ahí usted no tiene el empleador que la va a descontar, Ajá. sino que usted tiene que hacer directamente con la EPS. Juan Carlos, como estamos hablando de seguridad social, ha calado nuestro mensaje que la gente no se desespera a retirar sus aportes cuando cumplan los 62 Yo tampoco años. estoy de acuerdo con eso. Me han llamado 5 o 6 personas que ya les llegó la resolución de los 8 millones, los 10 De los millones, 5. de los 5 millones, y ya ha calado nuestro mensaje de esperen la reforma, usted puede morirse o invalidarse, usted está muy joven, puede seguir Platica de cotizando, bolsillo. no se vaya del sistema. Que cómo hacen cuando ya tienen la resolución para retirar y ya caló nuestro mensaje. Primero que todo, no retiren la plata del banco, Deje eso no ahí. la cobren. Segundo, si está en el tiempo en la resolución, mande una apelación diciendo no me retiro, quiero seguir cotizando o quiero pertenecer a la seguridad social. Pero si ya pasó el tiempo, también pasa a dar un derecho de petición diciendo revoco porque yo por el artículo 48 de la Constitución Nacional tengo derecho a una pensión y quiero esperar a ver que mejore mi situación. Seguimos entonces con más mensajes. Nos dice Nieve Ocampo, felicitaciones por el programa, excelentes temas e invitados, mil gracias por todos sus aportes. Nos dice Lucely Moncada Restrepo, falta quien se gane bien el sueldo que pagamos con nuestros impuestos y no hacen nada. Ya esto es como opinión, Sí. ¿para qué existen estos organismos? Dice Ávila Costa Andrés, buenos días doctor, si ya cumplo 3 años después de adquirir la pensión de invalidez, a que Colpensiones me cite de nuevo para otra, ¿esa valoración se hace cada cuánto? Cada 3 años. Cada 3 años. O cada que lo solicite la entidad. Sí. Ojo, cuando una persona tiene un dictamen estrecho entre un 50 y un 55% por pensión de invalidez y todavía está muy joven, por favor, si tienen la posibilidad, sigan cotizando Claro. vejez, porque me he encontrado de personas que los recalifican y ya no y tienen la baja. invalidez, se la suspenden y esos 3, esos 8, esos 10 años Quitan. Es un riesgo para las personas que están en ese estado fronterizo de calificaciones del 50 y 55% no seguir cotizando, que tienen que seguir cotizando, no pueden decir que no sigan cotizando. Porque hay a quienes les sirve, eso es una discusión que tuvimos acá, que cuando usted está con la pensión de invalidez, ese tiempo se le cuenta, pero a veces estamos hablando, imagínense, 1.300 semanas en régimen de prima media, 1.150 en ahorro individual, entonces a veces es mejor tener unos colchoncitos por si acaso. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en su caso en casa hoy viernes. Bueno, más preguntas aquí de los cibernautas. Ávila Costa Andrés dice, gracias doctor, tengo 45 años, pensionado por invalidez, con calificación del 68%, ¿cree que es conveniente seguir cotizando como independiente?
Llevo 3 años de pensionado y tengo 750 semanas en Colpensiones. Y está muy joven, ¿no? 45 Está muy años. joven, pero si realmente su patología no ha mejorado, no Pero debe tiene tener 67. tranquilidad. Es la persona que tiene un rigor entre 5 y 50 y 55%. Está muy rayado. Sí. Cuando está muy, pero es que con el 67 no está rayado. No. Pero no está rayado, digo, el margen de... no hay un riesgo. No hay exactamente. Dice Rubiel Marín Osorio de Medellín, muy buenos días, excelente programación. Desde el año 2008 estoy en tratamiento de psiquiatría, el diagnóstico es bipolaridad, por ese diagnóstico me puedo pensionar. De eso hablamos en la pausa, que Sí. hablan de las fibromialgias que se dice y de la bipolaridad. ¿Esto se puede evaluar? Lo importante es que su enfermedad le impide trabajar importantemente en un 50%. Todo es susceptible de calificar. Dígale a su EPS o a su fondo privado que lo califique y sobre esa calificación se toma la determinación o se da la pelea jurídica. ¿Cómo se siente usted? Porque hay dolencias mentales que más favorable es que la persona siga trabajando. Sí. Pero para eso está la calificación de su EPS, de su fondo privado, de su junta regional o de la junta nacional. Califíquese. Y usted dijo algo muy importante en programas recientes para recordarlo. Una persona no es que esté discapacitada, está en situación de discapacidad y así esté pensionado por una situación de discapacidad, puede laborar en otras áreas que obviamente no tengan que ver con una relación directa con la discapacidad. Es que el problema es de las piernas. Sí, pero es que mi mente sigue funcionando y puedo y mi ser. Muchos creen que salen del mercado laboral, ¿no? Sí, hay gente que es feliz haciendo la fila para ser declarado inválido. La verdad que el sistema de seguridad social hay que cuidarlo porque está muy escaso porque formalmente cubre al 100% los habitantes de Colombia, pero solo el 30% están pensando, tienen la posibilidad de una pensión. Aquí nos dice, por ejemplo, también Ana Mariela Rodríguez Córdoba que ¿qué ocurre? Es que el tema de la calificación es bien difícil, que es una enfermedad incurable, pero que en la calificación le dieron el 10% y yo recuerdo de algo como el VIH. El VIH hace 30 años era una enfermedad, pues obviamente con muchas dificultades, pero muchas personas hoy viven con el VIH, entonces, que yo tengo VIH y me tienen que dar pensión, no, porque hay un tratamiento que te puede mantener... Recuperar, o una persona que tenga operación 3 veces de corazón, si lo recuperan, ahí está. La calificación, pero eso sí, lleve todos los dictámenes, apele, consulte su médico privado, hay las calificaciones o los dictámenes que emiten los médicos privados, si usted tiene con qué pagarlo, son útiles en el momento de una calificación ante una junta y todo. A propósito, un saludo allá en Ayapel, Córdoba, a doña Marga López Márquez, a la familia Ribón, en Santa Marta, a doña Samira Giraldo, a la doctora y a don Eduardo Ávila, que siempre me llaman, que me reportan en sintonía. Ayapel, Córdoba, la ciénaga de Ayapel, buen Boca Chico allá, no dice que todavía habrá Boca Chico en esa ciénaga. Santa Marta, la Santa hermosa Marta, sabroso. Que por estos días están diciendo que hay una restricción bien tremenda con el tema de las playas. Ha mejorado mucho. Pero bueno, por acá nos pregunta también Díaz Paola. Hola doctor, tuve accidente laboral, estoy en proceso de calificación por la nacional, no tuve porcentaje porque dicen que es por artrosis degenerativa que tengo y nunca la sentí y solo se descubrió en el resbalón que tuve en la piscina. Tengo 41 años, ya utilizo ayudas externas como bastón, me es difícil caminar. Bueno, aquí la pregunta me imagino que es que si eso puede dar una pérdida de capacidad, la artrosis degenerativa. Completamente, ya el médico indicará qué calificación tiene. Ahí sería muy importante el examen de psiquiatría, los otros exámenes colaterales. Muchas veces esas lesiones de caídas y todo que se dan a cualquier edad, pero especialmente después de los 50 años, donde salen las artrosis, que de todas maneras es un debilitamiento muscular y óseo. Por acá están mucha gente preguntando. Por acá está Hugo Alberto Benítez Gallego, dice, buenos días, ¿se podría cotizar en dos fondos a la vez, me imagino, de pensiones? No, no, eso no se puede. No, en un solo fondo, de privado o público, pero no hay diversidad de cotizaciones. No se podría. Para pensión no. Porque son dos regímenes además distintos. El uno es de ahorro individual, el otro es régimen de prima media. Aunque se estuvo hablando un tiempo de un proyecto de sistema de pilares, que era como combinar régimen de prima media con ahorro individual, pero eso ahí... Pero esperemos la reforma. Yo tengo mucha ilusión de que incluso Colpensiones se vuelva un verdadero fondo público,
para que produzca, para que la inversión de las cotizaciones y no una pagaduría como es. ¿Cómo hoy sería día. esa propuesta? Porque a mí Colpensiones me parece que ha funcionado bien, Bien. en tanto a las resoluciones y la Bien, pensión es y una tal, es entidad rápida. muy buena, pero no tiene ningún peso. El día que el Ministerio de Hacienda no gire, ese día no le pagan a los pero pensionados. porque el Seguro Social en su momento Sí, lo se tenía, gastó todo. era la caja menor No, del no. gobierno. Me parece que Colpensión debe tener un gran fondo y jugar como los privados para que haya una Con inyección sostenibilidad económica. y todo no dependa del Ministerio de Hacienda ahora que se viene una política de protección social, porque como lo comentábamos al inicio del programa, en Colombia hay 20% de la población escasamente va a alcanzar a pensionarse. ¿Qué va a pasar con el 80%? El Estado tiene que suplir eso. ¿Y cómo? Con medidas de protección social en la vejez y en la enfermedad. El Claro. problema es mundial, Sí. como la diversidad de trabajo, la economía se ha modificado. Hay que pensar en una protección social para la vejez que no va a ser la pensión. Hoy, las personas jóvenes, llámese joven menos de 50 años, el 20% solo está cotizando para pensionar. ¿Qué va a pasar con el 80%? Aquí hay una pregunta que es un poco muy general, pero vamos a tratar de concretarla. Dice Dora Guzmán Martínez, mi esposo está cotizando desde el año 99, ¿cuándo se pensiona? Tiene 54 años. La respuesta es Cuando tenga la edad, cuando tenga la edad y las semanas. Y las 1.150 en fondo privado, 1.300 en al Colpensiones. menos que esté en un fondo privado y tenga más de 400 millones, Muchas que tiene que solicitar una Acá pensión le ríen los anticipada. camarógrafos, que más de 400 millones ahorrados en el fondo. ¿No? En Hay quienes los tienen por muy En poquito. Colombia un trabajador que gane un mínimo necesitaría 50 años para llegar a poder los 240 millones que necesitan para la pensión mínima. Aún así los fondos tienen unas ventajas Sí, los fondos importantes. Y vuelvo y digo, si a mí me preguntan, gano hasta un mínimo y medio, no voy a ganar más en la vida, que es en un fondo privado. Claro, aquí nosotros hablamos con la doctora Clara, de la Sí, vicepresidenta Asofondos. jurídica de Asofondos, una calidad de persona. Sí. Ella dice, no, No, el fondos doctor privados para unas Montenegro, cosas es sí. buena, pero también Colpensiones para otras. Si usted gana alto, como la amiga Sí. que me consultó esta mañana, Si gana buen billetico, váyase para Colpensiones. vaya para Colpensiones. Y si está suavecito Pero ahí en eso dos hay que salarios. regularlo en la nueva Sí. reforma. Un país como el nuestro no puede tener al 80% de la población sin pensión y a unos poquitos con pensiones onerosas. Dice Carmen Luz Sarmiento, buenos días, una persona que lleva 4 años con depresión y no mejora, ¿qué debe hacer para una valoración laboral y buscar la pensión? Muchas gracias por su orientación. Ir a su EPS, ir a su fondo llevando su cédula y su historia clínica para que lo valoren y consultar con su psiquiatra. Su psiquiatra debe de orientarlo. Tiene toda la oportunidad de obtener su pensión si eso le ayuda a su depresión. Bueno, doctor Oscar Iván, consejito rapidito para irnos. Cotizar, mantener su historia clínica y su historia de vida al día para que no nos sorprenda la enfermedad, la muerte o la vejez sin ninguna fundamentación. Gracias al doctor Oscar Iván Palacios, Feliz estuvo con día. ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa, porque Teleantioquia emociona. Gracias.